Hola, buenos días, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con una oración de esta clase de Escuela Bíblica Dominical. Sean todos bienvenidos y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros en esta semana. Gracias porque nos has guardado en nuestras entradas y salidas. Gracias porque podemos tener la libertad de estudiar tu palabra, Señor, y de que tú nos hables a través de ella. Te pedimos por lo que vamos a meditar en esta mañana, que seas tú quien habla a nuestros corazones y que lo podamos poner en práctica. En el nombre de Cristo Jesús, amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de que fuimos llamados para servir a los demás. Y en esta ocasión vamos a ver cómo es que podemos nosotros servir a las demás personas y qué carácter necesitamos para que ese servicio pueda glorificar a Dios. Y el tema del día de hoy se titula Una vida superior. Y vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué pasaría en el mundo si no existiera ninguna ley? ¿Has pensado en cómo sería nuestra ciudad Juárez si no hubiera leyes de tránsito, si no hubiera reglamentos en las escuelas, si no hubiera reglamento en el gobierno o incluso en los supermercados? En los lugares donde vayamos no existiera ninguna ley. Ponemos una imagen donde vemos que si no hubiera una ley de tránsito, ¿cómo sería el tráfico vehicular? Pues vemos que sería un conglomerado muy grande, cada quien iría por su lado, no respetarían los carriles que son de ida o los carriles que son de venida. Entonces, pues realmente el mundo sería un caos y no habría ningún orden. Sin embargo, nosotros para poder servir de una mejor manera a Dios, nos ha dado su palabra. Y encontramos un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento, que es el libro de Levítico, el cual nos da leyes que Dios puso al pueblo de Israel para que pudieran tener un orden, ya sea en el culto de adoración o un orden y una dirección en nuestras vidas. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a dar un tiempo para que vayamos por nuestra Biblia, la abramos y vamos a ubicar este libro, que es el libro de Levítico, y vamos a buscar el capítulo número 19 y vamos a meditar en los versículos del 1 al 19. ¿Y qué vamos a estar observando en estos versículos? Son las leyes que nos guían hacia un mejor servicio a Dios. Y en primer lugar vamos a observar la base para una relación de servicio, que la vamos a encontrar en los versículos del 1 al 2. Posteriormente, la relación de servicio comienza en el hogar, que lo veremos en el versículo número 3. Como tercer tema, el servicio y la calidad del culto que damos a Dios, y lo vamos a ver en los versículos del 4 al 8. Y como último tema, el servicio a nuestro prójimo, y vamos a verlos en los versículos del 9 al 18 y del 32 al 37. Y les voy a pedir que vamos a leer juntos Levítico capítulo 19, versículos del 1 al 2. Y la palabra de Dios dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí vemos que Dios utiliza una vez más a su siervo Moisés para hablar a Israel. Después de que los sacó de la tierra de Egipto, que los libró de Faraón, ¿para qué? Con el propósito de adorar a Dios, de servir a Dios. Dios utiliza otra vez a Moisés, dando esas indicaciones, esas leyes para que puedan servir de una mejor manera a Dios. Y la primera condición, la primera ley que nos marca dice: Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Nosotros no podemos servir a Dios si no estamos en el camino de la santificación. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que seamos apartados del pecado. Quiere decir
que nosotros como creyentes en Cristo, creyentes en Dios, debemos de vivir una vida santa, una vida alejada de todo aquello que desagrada a Dios y que lo puede ofender. En este caso, como jóvenes, sabemos qué es lo que no le agrada a Dios. Por ejemplo, el decir mentiras, el desobedecer a nuestros padres, el copiar en los exámenes, y una lista muy larga de cosas que no debemos hacer. ¿Y cómo podemos nosotros vivir en santidad teniendo una relación personal con Dios? Si nosotros cada día no oramos a Dios, no leemos su palabra, no nos vamos a estar llenando de Él, de lo que Él es, de lo que Él hace. Y si nosotros pasamos más tiempo en lo que es el celular, en redes sociales, pues nuestra mente se va a llenar de todo lo que vemos, todo lo que escuchamos. Y qué mejor si apartamos cada día 10 minutos, 15 minutos en leer su palabra, en conocer más a ese Dios que nos salvó, que nos llamó a su luz para servir a los demás. Entonces, en primer lugar, debemos de tener una relación correcta con Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Apartados del pecado. Orar a Dios para pedir que Él nos muestre todo aquello que le desagrada de nuestras vidas, de nuestros corazones, incluso lo que está más al fondo de nuestro corazón. Debemos orar para pedir que Dios nos muestre ese pecado y podamos reconocerlo y pedirle que no volvamos a caer en él. Y como dice en esta imagen, la santidad en mi diario caminar. En mi diario caminar quiere decir todos los días a donde voy, con quien esté y en donde me encuentre y con lo que tenga, debo vivir en santidad, tratando de honrar a Dios. En el número 2 vamos a ver que el servicio comienza en nuestro hogar. Dice, la relación de servicio comienza en el hogar, y vamos a verlo en el versículo número 3, que la palabra de Dios dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios. Aquí, ¿qué ley nos está dando Dios? Dice, cada uno temerá a su padre y a su madre. Se parece a uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? De honrar a nuestros padres. ¿Qué significa temer a tu padre y a tu madre? Significa respetarlos, significa honrarnos, significa ser agradecidos con ellos. Dios nos mandó a esa familia con un propósito. Tal vez tus papás no conozcan a Dios, tal vez tus papás estén mucho tiempo en el trabajo y ellos intentan darte lo mejor para ti. Y no importa el carácter que tenga tu mamá o tu papá, tu deber es honrarlos, tu deber es respetarlos, tu deber es amarlos como Dios nos amó a nosotros. Y aquí vemos en esta imagen, ¿verdad? Esta joven que su mamá le está dando indicaciones, pero ella se voltea y la deja hablando. ¿Creen que eso sea honrar a sus padres? ¿Creen que eso sea estar respetando a sus papás? Pues vemos que no, ¿verdad? Y así hay muchas situaciones en las que los jóvenes dañamos la vida de nuestros padres por nuestra desobediencia, por no seguir sus indicaciones, no seguir el reglamento que ellos tienen en casa, que lo tienen por un propósito, y el propósito siempre es bueno para nosotros. Aún así, nosotros, para poder servir mejor a los demás, debemos honrar, respetar a nuestros padres. En el tercer punto, vamos a ver que el servicio y la calidad de culto que damos a Dios. Ahorita en estos momentos no podemos reunirnos dentro del templo, de la iglesia, pero sí podemos reunirnos en nuestros hogares para escuchar los cultos virtuales, para escuchar las clases a través de nuestros maestros. ¿Y cómo le damos esa calidad dentro de nuestros hogares? Vamos a ver 2 puntos importantes. El primero de ellos es la exclusividad de Dios en la adoración, y lo vemos en Levítico 19, versículo número 4, y vamos a leerlos todos juntos. Y dice: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Y aquí nos habla claramente que Dios
demanda una exclusividad de adoración. Solo Él tiene el derecho de ser adorado. Nadie más, solo Él. Y aquí nos dice que Dios demanda esa exclusividad. No demás ídolos, ídolos pueden ser ídolos hechos por hombres o pueden ser ídolos que nosotros ponemos en nuestros corazones, como puede ser las redes sociales, como puede ser el trabajo, como puede ser la familia, como puede ser los hijos, nuestros amigos, esas personas que ocupan o esas cosas que ocupan el lugar de Dios, a eso le llamaremos ídolos. ¿Y qué dice aquí? Que Dios nos demanda esa exclusividad. Dice, no os volveréis a los ídolos y haréis para vosotros dioses de fundición. No hagamos de demás cosas otros dioses. Solo Dios merece esa exclusividad y solo Él puede tener ese primer lugar en nuestro corazón. Entonces, cada vez que nosotros tengamos nuestro devocional diario, tengamos ese momento con Dios, tratemos que sea solo Él y nosotros, solo Él y Dios, que no haya ninguna distracción, que no haya nada en nuestros pensamientos, que podamos concentrarnos en lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y el segundo punto es, el culto a Dios debe ser de acuerdo a la voluntad divina. Él estableció para su pueblo Israel cómo debería ser el culto de adoración. Y vamos a leer juntos el versículo 5. Dice, y cuando ofreceréis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Voy a seguir leyendo. Será comido el día que lo ofrecieres y el día siguiente, y lo que daré para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Aquí vemos en el versículo 5, vamos a observar lo que dice la parte B. Dice, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Dios nos demanda sinceridad en cada encuentro que tengamos con Él. Dios nos demanda que seamos aceptos delante de Él. ¿Y cómo podemos hacer eso? Tratando de encontrar ese momento, apartarlo exclusivamente para Él y siendo sinceros y ver lo que es la persona de Dios, lo que representa ese culto de oración que tenemos. Es para el Dios que hizo todo, los cielos, la tierra, para el Dios que no hay nada imposible, es para un Dios santo. Entonces debemos de guardar esa reverencia, ese respeto a Dios que Él se merece y ofrecerle lo mejor, algo aceptable, lo mejor que tengamos. Entonces en cada culto de oración que tengamos, el culto del miércoles, los cultos de los domingos, tratemos de estar bien vestidos, no comiendo, tratemos de estar presentables, ser aceptos a nuestro Dios y nuestros devocionales diarios, quitar todo lo que nos distraiga de escuchar la voz de Dios. En cuarto lugar, tenemos el servicio al prójimo. ¿Cómo podemos servir a los demás y qué características debemos tener para servir a los demás? Y lo vamos a encontrar en los versículos del 10 al 16. Y vamos a leer primero el versículo número 10. Levítico, estamos en Levítico 19:10. Dice, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Aquí vemos que el servicio al prójimo comienza en nuestro corazón. Dice, no rebuscarás a tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para que el pobre y para que el extranjero lo dejarás. Nosotros debemos proponer en nuestro corazón el ayudar a las demás personas, el no quedarnos solamente con la bendición nosotros, sino ser de bendición para las demás personas. Y eso comienza trabajando en nuestro corazón y en nuestra mente,
que sea Dios quien vaya moviendo nuestros corazones, nuestras mentes para poder servir a los demás. En segundo lugar, debemos tener la característica de justicia y de rectitud, y la encontramos en los versículos del 11 al 13. Y vamos a leerlos juntos. Dice: no hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no tendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Estas palabras son fuertes, pero son muy, muy claras. Nosotros debemos ejercer el servicio al prójimo con justicia y rectitud. ¿Y a qué nos referimos a esto? Está muy claro en el versículo 11, dice: no hurtarás. ¿Qué no hurtarás? No robarás. Dice: no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. No debemos decir mentiras, no debemos engañar a nuestro prójimo, sino que debemos ser sinceros, ser honestos con lo que estamos haciendo. En el versículo 12 dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así en el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Cuántas veces hemos escuchado: no, te lo juro por Dios que yo no fui, o te lo juro por tal persona que yo no fui? No debemos usar el nombre de Dios en vano. A eso se refiere este versículo. No debemos jurar falsamente por el nombre de Dios, no debemos usarlo para estos motivos. Y en el versículo 13 dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Aquí nos habla acerca de que no debemos oprimir a nuestro prójimo, y si nosotros tenemos a cargo, ya sea en el trabajo, a ciertas personas, nosotros debemos rendirle su salario puntualmente. No debemos retenérselo, porque sabemos que ellos tienen necesidad, tienen familias, y debemos de abrazarlos, ¿verdad? Ser responsables de ellos, y también pues de no robar a nuestro prójimo. Otra vez lo vuelvo a repetir aquí en Levítico. En tercer lugar, otra característica de cómo podemos servir a nuestro prójimo es no hacer diferencias de personas, y lo vamos a ver en los versículos del 13 al 16. La palabra de Dios dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano, en tu corazón razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. Aquí vemos que no debemos hacer diferencias de personas. Dios nos creó a todos de diferentes maneras. Tenemos diferente color de piel, diferente nacionalidad, diferentes idiomas, diferentes capacidades, y esas diferencias son las que nos enriquecen. Entonces nos habla acerca de no hacer acepción de personas. En el versículo 14 nos dice: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no podrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo a la gente. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y esto está muy fuerte en lo que dice el versículo 16, donde dice que no andará chismeando. Es muy fácil decir cosas de las personas, decir cosas cuando no están
las personas presentes. Entonces debemos de tener mucho cuidado al momento de lo que nosotros hablamos en donde estemos y tratar de evitar el chisme. Y lo segundo es: no atentarás contra la vida de tu prójimo. Esto es algo súper importante, ya que en estos momentos se están viendo leyes que aprueban lo que es el aborto. No voy a entrar en detalles, pero aquí dice que no atentarás contra la vida de tu prójimo. Entonces, la vida de nuestro prójimo es quien está al lado de nosotros, y no atentarás contra la vida. No podemos tomar la vida de alguien más. Y aquí entra el servicio que nosotros vamos a ofrecer, ¿verdad?, a las demás personas. Más adelante, en el versículo número 32, también nos habla de otro grupo del que no debemos hacer acepción de personas, que se encuentra en el versículo número 32. Y dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Aquí nos habla acerca de nuestros adultos mayores. Muchas veces es el grupo más vulnerable, incluso en estos momentos es uno de los grupos vulnerables con la emergencia de salud que estamos viviendo, y ellos son unas personas que nosotros podemos aprender de ellos, de su experiencia, de lo que ellos han vivido. Entonces dice: delante de las canas te levantarás. Ellos merecen honra, merecen respeto. Honrarás el rostro del anciano. No debemos hacer acepción de personas con las personas adultas mayores, sino debemos servirles, debemos mostrarles nuestro amor. El siguiente punto es: el servicio se nutre en el amor. ¿Qué es el motor que nos lleva a servir a los demás? Es el amor. Y lo vamos a ver en el versículo del 17 al 18. Y la palabra de Dios dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Híjole, aquí también Dios nos habla muy fuerte a nuestras vidas. Para poder servir a los demás necesitamos amarlos. Y dice el versículo 17: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Nosotros debemos tratar de reconciliarnos con nuestro prójimo, ya sea nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano, las personas con las que convivimos diariamente. Ellos son nuestro prójimo y no debemos aborrecerlas. Y tenemos diferencias de pensamientos, diferencias en las decisiones que tomamos, debemos razonarlas. Dice: razonarás con tu prójimo. Debemos hablarlo, debemos comunicarlo, no guardar lo malo en nuestro corazón, sino tener esa buena comunicación. El 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí vemos ¿cuál es el motor del servicio? El amor. Y aquí pongo una imagen, ¿verdad? Un corazón que se está ejercitando. Así nosotros debemos de ejercitar nuestro corazón, nuestra mente, para amar a los demás. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a amar? Pues como nos amamos a nosotros mismos. El último punto es: el servicio no tiene fronteras. Y vamos a ver una vez más que el servicio podemos servir donde estemos, con quien estemos y con las personas que Dios haya puesto en nuestro camino. Y vamos a leer juntos los versículos del 33 al 34. La palabra de Dios dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Y es muy interesante cómo Dios nos orienta al servir a nuestro prójimo, y en este caso a las personas que no viven aquí, o que vienen de otros países, o que vienen de otras ciudades.
nosotros debemos servir a esas personas. Así como el pueblo de Israel fue extranjero en Egipto, así nosotros debemos recordar que esas personas necesitan acerca del amor de Dios y que nosotros somos ese canal, ese medio para mostrar ese amor y ese servicio al prójimo. ¿Cómo lo debemos de tratar? Pues como si fuera uno de nosotros. En el versículo 34 dice: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Nos vemos que el servicio se resume en el amor al prójimo. Y para concluir, ¿cómo podemos servir a Dios cada día? Pues vamos a ver 4 pequeños tips. El primero es siendo ejemplo en buena conducta. En todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que nosotros hablemos, debemos de ser de buen ejemplo. El segundo tip, debemos ser justos. ¿Qué es esto? Procurando hacer el bien siempre. En donde estemos, con las personas que tengamos alrededor y con lo que tengamos, tratar de hacer el bien siempre. El tercer tip es respetando a todas las personas, no haciendo distinción de ellas y no importando su edad. Nosotros debemos de respetarlas, de honrarlas porque son hechas a imagen de Dios. Y porque recuerden que el motor principal del servicio al prójimo es el amor. Y por último es amando a los demás, amando a cada una de las personas que nos rodean, amando a cada una de nuestras familias, de nuestros compañeros, amando. Entonces, esa es la lección de este día, esperando que podamos ponerla en práctica esta semana y recordando estas leyes que Dios nos dio para poder servir mejor a los demás. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es clara, Señor. Gracias porque podemos encontrar dirección y guía en ella. Y gracias porque tú nos muestras cómo servir a los demás a través de estas leyes que tú dejaste a tu pueblo Israel. Te pedimos, Señor, que tú nos muestres cómo aplicarlas en nuestras vidas, con las personas que nos rodean, Señor, y con lo que tú has puesto en nuestras manos para servir. Te pido porque bendigas a cada uno de estos jóvenes, de estas señoritas, guárdales, Señor, y que podamos, Señor, agradarte, Señor, y servir a los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.